por aquí voy a dar paso, me voy a venir por aquí y tenemos a Santi Vega. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Buenas Muchas tardes a gracias todos. primero por estar aquí con nosotros, por compartir esta tarde un poquito nublosa, ¿no? Por aquí, por Madrid. Sí, ha cambiado el tiempo así de repente. Ha cambiado, pero bueno. Entonces, pues nada, antes de nada, pues agradecerte. Seguro que la gente del chat, y luego ya sabéis que esta entrevista va a estar subida en YouTube, ¿vale? Por lo que no la hayáis podido ver, que podáis... Vamos a acercarnos un poquito más el micro, nos comenta por aquí. Que podáis tenerla y podáis verla en diferido. Y bueno, por aquí tengo... Voy a quitar un poquito el teclado, ¿vale? Lo bueno de ser inalámbrico. Tengo las últimas novedades de Fuji, como es esta XT50. La T50. El nuevo 1650 que viene en kit, que es un objetivo que a mí me ha asombrado. Me parece sublime. Y como novedades tenemos aquí la GFX 100S2, que también tenemos un par de ópticas, como ya fue el 5517 que pude estar probando con la GFX 102, que a mí me enamoró. Que salió más o menos a la par que Salió a la la par. 102. Y bueno, pues un objetivo un poquito más de entrada para esa persona que a lo mejor no pueda ir a este equipo, pero que un 50 3,5 que también es una Más óptica pequeñito, más compacto y bueno. también pues muy a la par con el peso y tamaño quizás de la 100S2. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿por cuál de las tres novedades quieres entrar? Bueno, yo creo que esta van un poquito más de la mano. Sí. Entonces, Yo empezaría quizá por la T50. Vale. Yo creo que es una cámara pues también bastante esperada porque, bueno, como comentábamos antes, nos quedamos en la T32, no existió esa XT40, saltamos ahora con esta XT50, ¿no? Sí. Y que seguramente pues a nivel de público haya mucha más gente esperando este modelo de cámara. Vale. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, bueno, primero, colores. Aparte del negro y del plata ya muy conocidos de Fuji, que es una de las cosas que más a la gente, tanto en la XT5 como en la muy XT30, le ha gustado, como en la Fuji X106. Ahí no he implementado un nuevo color porque ya existía. En algunos modelos de gamas anteriores sí que Estaba. teníamos ese antracita, ese charcoal silver que llamamos también, y Pero lo lo hemos habéis recuperado. Lo habéis recuperado, es un acierto, de hecho la tenemos aquí en las manos, ¿vale? Y sobre todo, a nivel, ya ahora entramos un poquito más a nivel técnico, Sí. pero a nivel estético, los bordes redonditos y un tamaño muy compacto, ¿no? A mí me sorprendió mucho la primera vez que la vi. A ver, para la gente que haya conocido esa gama de XT10, XT20, XT30, pues es muy característico, ¿no? Primero el peso y el tamaño es muy similar, ¿no? Lo que es el borde del flash oculto, pues también es como muy característico, muy reconocible. Pero como comentas, sí que es verdad que tenemos pues algunos detallitos, por ejemplo en este dial de aquí delantero, tenemos como una hendidura, esas aristas quizá un poquito más redondeadas. La verdad es que se ha mantenido la esencia original de esta gama XT, de las gamas pequeñas, pero con un nuevo diseño y la verdad es que a mí me parece súper bonito y como dices, ese charcoal, ese antracita, ese color nuevo que hemos implementado en las XT50, pues yo creo que para la gente que está siempre dudosa entre el plata, el negro y tal, yo creo que es su color, ¿no? Porque además también es como muy sobrio, muy bonito, es elegante y pasa así muy desapercibido. A mí me parece un color muy bonito, hablando de lo que me has comentado, decir que lleva flash. Lleva flash incorporado, a diferencia de las gamas altas, ¿no? O incluso de las gamas un poquito más bajas. Yo creo que es una función que hoy, día a día, cada vez, en general, todas las marcas hablando, es algo que han ido como quitando del medio, Sí, ¿no? desapareciendo. Entonces, me sorprendió, ¿no? Porque al final, esta XT50, yo no la veo una cámara de principiante por las características técnicas que tiene, porque es una XT5 metida en un cuerpo en pequeñito, es decir, ese procesador, ese sensor que monta la XT5, obviamente por tamaño entiendo, y también por proteger un poquito la hermana mayor, tiene limitaciones, pero bueno, cuéntame un poquito del interior de la XT50. Yo creo que recuperamos un poco lo que eran las gamas XT con un número, XT2, XT3 y esas gamas más pequeñas, XT20, XT30, ¿no? Antiguamente montaban exactamente el mismo sensor y el mismo procesador y hemos vuelto a recuperar un poco pues esa sintonía, ¿no? Al final tenemos una gama más, la hermana mayor, por así decirlo, como decimos siempre, ¿no? La XT5, que se va a diferenciar en esos aspectos quizás que busca el fotógrafo profesional, ¿no? Pues la doble ranura de tarjeta, pues si queremos hacer un backup, estar seguros cuando estamos trabajando de que si falla una tarjeta vamos a tener otra. La batería, en este caso, por ejemplo, pues bueno, ya que estamos hablando un poquito de cuerpo, vamos a ir mencionando cositas del propio cuerpo de cámara. Tenemos la batería, la NP, la W126S, que esta es la de siempre, ¿no? La que montábamos en generaciones anteriores.
Ahora ya hemos implementado la W235, pero en este caso pues un poco por tener tamaño, que la efectivamente. 235 era muy difícil Era de más grande. implementar. En cámaras como las XH2, las GFX que tienen más empuñadura y que son más grandes, sí que podemos mantenerla. Pero bueno, en este caso mantenemos la W126. Entonces, a nivel un poco más de cuerpo, antes de entrar ya en detalle de sensor y procesador, y si alguien quiere preguntar también diferencias, por ejemplo, con T5, con otras cámaras, podemos ya incidir un poquito más en esas diferencias. Pues bueno, lo que comentábamos, ese diseño un poquito nuevo. A mí algo que me ha gustado mucho, lo voy a montar con el 1650. Adelante. Luego hablaremos un poquito más en profundidad de él, pero para que veáis el conjunto de cuerpo de cámara y una lente así estándar, este sería el nuevo estándar de lente de kit, ¿no? Vale. Entonces, a mí una cosa que me ha gustado mucho, hablando del cuerpo, es que tenemos, pues bueno, aunque no se aprecia mucho, en el agarre, lo que es la empuñadura, al final mucha gente me comenta, es que es una cámara muy pequeña, yo tengo las manos muy grandes. O sea, a mí me pasa lo mismo. Nos pasa a todos, ¿no? Pero me he dado cuenta con el paso del tiempo y de los modelos que yo creo que más que el tamaño es la ergonomía. Por ejemplo, nos pasa con las XH2 y con la XS20. Es una cámara, la S20, mucho más pequeña, de hecho es casi idéntica en dimensiones a esta, ¿no? Lo que pasa es que tiene una empuñadura más prominente y en este caso, pues bueno, aunque no se aprecia quizá mucho, tenemos como ese corte en lo que es la empuñadura que hace que apoyemos bastante bien los dedos. Y si lo sumamos esta parte de aquí, que la verdad es que me he ido dando cuenta con el uso, es algo casi imperceptible que no te vas dando cuenta hasta que dices, oye, esta sensación me gusta. Y es esta parte de aquí de donde tenemos el botón Q, ¿no? Ese quick menú tan característico donde accedemos a muchas funciones, que es configurable, pues está posicionada como una parte más prominente, ¿no? O sea, toda esta parte de aquí lo han hecho como un poquito más, sobresale un poco más que en modelos anteriores, y lo que hace es que cuando bueno, pues lo cogemos con el pulgar, pues se apoya mejor. Se apoya mejor, es casi como que hacemos una pinza y sumado al peso y tamaño, que es muy reducido, pues al final el uso es muy bueno. Sí, esa parte yo lo he notado porque a mí me pasa como a ti, Santi, es decir, yo al estar usándola, al estar probándola, al final no tengo la mano con los estos muy gordos, pero tengo las manos muy largas, entonces... Sí. Te sobra mucha me sobra, te falta mucha empuñadura. Pero es verdad que esta prominencia que dices y este borde más resaltado que en otro modelo ha hecho que sea una cámara que ergonómicamente a mí sea una cámara que sea muy cómoda, ¿vale? Sí. Son esas sensaciones que pues, al final de una jornada de trabajo, de estar utilizando la cámara, y dices, oye, pues mira, qué bien, ¿no? Me gusta esas sensaciones, ese feeling. La verdad es que, pues bueno, pues como que te vas enamorando poco a poco de estas pequeñas cositas de la cámara. Luego lo que comentabas antes, que también creo que es importante y que, bueno, pues a raíz de... Esto lo hemos tenido siempre, desde el principio de la gama, las simulaciones de película. Siempre. Fujifilm es fabricante de película analógica, o sea, va en nuestro ADN, la colorimetría, todas estas cosas, ¿no? Y esas simulaciones que iniciamos ya con Serie X y que han ido creciendo. A día de hoy tenemos 20 simulaciones, la última es la Real Ace, que sale con la GFX 102, y que hemos ido incorporando también. Bueno, con la Fuji X106 ¿nos salió una nueva simulación de película? No. Vale, creo que era la Real, la última. Fue con esta. Salió un Classic Negative, un Nostalgic Negative, pero anterior. Y ese Reala, pues bueno, al final se van sumando, siempre que tenemos el mismo procesador, o sea que es la misma generación de cámaras, se van implementando luego también por firmware. Y una cosa muy interesante, que bueno, pues otro modelo que no tenemos aquí, que ya hemos hablado mucho y tal, que es la X106. Palito para los amigos aquí, palito para los compañeros de fotografiarte. Sí, pues es un modelo de cámara que, ya digo, era muy característico lo de las simulaciones de película en Fuji, pero que, bueno, pues estos modelos de X100 ha hecho que mucha gente que la utiliza pues para grabar vídeos también, para hacer fotos, subirlo luego a redes, como que han popularizado esta función, quizá desconocida para algunos, pero que ahora de repente pues, se ha vuelto como más famosa. Y yo creo que es todo un acierto para esa gente más creativa, que le gusta personalizar la estética de sus fotos, porque además de las simulaciones luego podemos, en el menú de cámara, como sabes, pues añadirle más claridad, saturación, contraste, o sea, podemos tocar diferentes valores. Sí, de hecho, perdona que te corte, Santi, hay páginas y hay vídeos en YouTube, las recetas en las cuales van a simular otras tantas películas analógicas, ya sea de otra marca que no sea de Fuji, como aparte de la simulación que tenéis, películas como tenéis vosotros del Fuji C200 o del Xperia Extra, es decir,
que eso me parece que a la gente le encanta trastear, ¿no? Claro. Con ese tipo de menú, La ¿no? gente más Y dar un creativa, toque personal. que no trabaja tanto con el RAW, que quiere una foto más directa, precisamente para subir a redes, para compartir, o gente que hace muchas fotografías, mucho volumen de fotografías, por ejemplo, fotógrafos de boda que me dicen, oye, es que tener ya un look final como a mí me gusta, me evito retocar 3.000 fotos, está genial, ¿no? Entonces, bueno, esta, no sé si se podrá apreciar por ahí. Mira, la podemos enseñar también por aquí allí para también, luego para el vídeo de luego el YouTube. directo que quede, ¿vale? Pues tenemos este dial de aquí. Este dial de aquí lo hemos sustituido en la gama anterior, las XT30, XT20, pues este dial pertenecía a lo que eran los modos de trabajo, panorámicos, bracketing, todas estas cosas, y ahora le hemos dedicado a las simulaciones de película. Evidentemente no tenemos todas, no podemos meter 20 simulaciones aquí, pero hay algo muy interesante. Bueno, tenemos las típicas, Pro, Via Bell, Via Astia, Classic Chrome, todas estas. Tenemos 3 opciones configurables, ¿vale? Por lo cual podemos seleccionar una Eterna, por ejemplo, si nos gusta trabajar en Eterna con sus cosas, y luego además la opción C, la opción de comando, ¿no? Esto lo tenemos también en otros diales, por ejemplo, de ISO en nuestras cámaras, que lo que hace es que ese parámetro que estamos poniendo en posición de C lo manejemos con el dial. Entonces, para gente creativa que sí que va a estar cambiando mucho las simulaciones, una vez que lo ponemos en C, vamos a poder acceder Y ahí tenemos a todas ellas, incluso las personalizadas que podemos tener, ¿no? Efectivamente. Joder, eso me parece un buen acierto. Está súper bien, a mí me parece muy bien pensado. ¿Y el sensor? Cuéntame un poquito del Vamos sensor. un poco a las tripas. Pues Vamos a las tripas, un poco que lo seguro. que comentábamos antes. Al final, esta es la gama, por así decirlo, la gama pequeña, pero no tiene, por sí no es una gama entrante, no es una cámara tampoco para como muy de nivel básico. Todo lo contrario, es una cámara, yo creo que por prestaciones, pues para esos aficionados avanzados que ya saben lo que quieren muy buenas prestaciones, y que hereda básicamente pues ese sensor y ese procesador, ya no solo de XT5, sino de la quinta generación, a excepción quizá de la XH2S, que es sensor apilado, es un poquito más diferente, pero cuenta con un sensor APS-C de 40 megapíxeles, o sea, tenemos una resolución espectacular. Luego además también, junto con las ópticas nuevas que van llegando, también de última generación, pues sacamos provecho de todos esos 40 megapíxeles. Y yo creo que es como este sensor de 40 es el nuevo estándar dentro de las cámaras, ¿no? Ya la tiene H2, T5, la X106 que hablábamos antes, y ahora aquí está XT50. El procesador, quinta generación también, y entonces eso pues, nos lleva a tener una serie de funcionalidades que también heredamos de esa gama más alta, por ejemplo, pues todo lo que es simulaciones de películas nuevas, que ya hablábamos, algoritmos nuevos de enfoque, que esto también se van implementando en todas las cámaras de última generación, que bueno, pues para los que no lo conozcan, ya teníamos la detección de rostros, ¿no? Podemos seleccionar ojo izquierdo, ojo derecho y tal, y a partir de la XH2S empezamos a implementar en todos los modelos ese algoritmo para poder detectar sujetos, o sea, coches, trenes, animales, un poco, bueno, pues ese autofocus, una vez que detecta ese sujeto, va a hacer el seguimiento directo. Y se clava y no se mueve. Se clava y no se mueve. Yo lo he probado. y ya os puedo asegurar que es fijarse el foco, y os puedo asegurar que raramente todas las cámaras pueden fallar a veces el autofoco, pero 99% que no se mueve el foco. Claro, al final tenemos va también un poco, por ejemplo, diferencias de la XH2S con la XH2, que al final, por comentar, esa XH2 que tiene el mismo sensor de 40, ¿no? Mucha gente nos pregunta, oye, pero es que la noto muy rápida, ¿no? A la hora de enfocar la H2 en comparación con la S, que está más pensada para acción, por ejemplo. Al final tenemos ese sensor de 40 y al tener tantos píxeles por detección de fase, pues hace que el enfoque sea más rápido, muy rápido, sea casi instantáneo, y que con esos algoritmos también que van mejorando, pues lo que dices tú, lo clava y es que te reconoce el coche, te reconoce un ave, lo que sea. Incluso ahora también se van reconociendo drones, o sea, vamos metiendo como diferentes sujetos. Y me parece todo un acierto que esas funciones de alta gama, de los modelos más pro, pues también se vayan incluyendo en este tipo de cámaras, ¿no? Sí, porque al final eso es verdad que Fuji lo cuida mucho, ¿no? Hace poco me preguntaban de que tenían temor por comprarse una cámara que llevaba varios años en el mercado. Y lo bueno que tiene Fuji es que mientras que mantenga las características de la actual generación, no descuidan las cámaras anteriores. Claro. Es decir, que aunque sea una cámara que lleva 1, 2 o 3 años en el mercado, si se le puede implementar por tema firmware, que muchas veces es algo que pensamos que es porque quieren vender cámaras y a veces es simplemente por tema físico, que no llega, todas esas mejoras de enfoque, pues como más hemos estado hablando de las nuevas simulaciones de película que Fuji va sacando poco a poco,
ya no solamente salen en el último modelo de cámara, que en este caso sería la XT50, sino que en cámaras como la XT5, que ya lleva 2 añitos, si no me equivoco, en el mercado, un poquito más, ¿no? Ahora en septiembre hará 2 años. Ahora en el septiembre hace 2 años, sí. o la XH2 y demás, también van Se van implementando esas claro. mejorías. Entonces yo creo que es una manera de cuidar sus cámaras y de Por cuidar supuesto. su público, pues muy acertado. Es una garantía también para el usuario, ¿no? O sea, la confianza que brinda el usuario, el fotógrafo, videógrafo, quien sea, hacia la marca, pues también tenemos que respaldarlo. Cuando tú te compras un equipo y de ciertas características, pues si podemos hacer que durante el tiempo vaya mejorando esas cositas a través del firmware y te vaya durando más el equipo y esté más actualizado, pues yo creo que evidentemente es necesario hacerlo. Y también que, bueno, pues intentamos escuchar a los usuarios de cámaras para decir, oye, pues esto se puede implementar así, ¿no? Bueno, y llevarlo a cabo, ¿no? Eso me parece muy acertado. Cuéntame un poquito del visor. El visor, bueno, el visor realmente lo hereda de la XT30. Tenemos pantalla de 3 pulgadas, tenemos un visor que evidentemente es más pequeñito, es una de las diferencias, por ejemplo, bueno, pues para que la gente que no conozca quizá tanto la gama, es un visor más pequeñito que en el caso del XT5 y esa es una de las diferencias, por ejemplo, entre la gama Pro y la gama media, ¿no? Quizá no necesitamos un visor pues, de 5 o 6 megapíxeles como en las gamas Pros y nos quedamos en algo más normalito, pero que realmente se ve muy bien, la tasa de refresco es muy buena, 100 fotogramas por segundo, o sea que realmente yo creo que está bastante compensado con el tipo de cámara que es. Sí, yo creo que sí también. Luego, en cuanto a conectividad, bueno, tarjeta lleva solamente un tarjetero. Es otra de las diferencias, como comentábamos, la gama Pro lleva 2 tarjetas, en este caso tenemos una compartida con esa ranura de la batería y luego a nivel de conectividad, pues bueno, dentro de lo que son las entradas físicas, el USB-C, que ya es como un poco más estándar para hacer la carga de batería o extracción de datos, tenemos también un jack pues, para hacer remoto, para hacer micrófono, si queremos grabar vídeo, y luego el micro HDMI, en este caso, a diferencia de las hermanas mayores que ya traen el HDMI tipo A, el grande, este es un mini HDMI. Pero a nivel de conectividad también otra cosa interesante dentro ya del propio menú que podemos configurar y que también lo heredamos de pues esa quinta generación de cámaras sería conectividades, por ejemplo, al Frame.io, al cloud de Adobe, o sea que directamente si tenemos, bueno, estamos en estudio, estamos en casa, podemos conectarnos a un router, una red wifi o incluso si estamos en la calle y tenemos conexión 5G ya en el móvil, que cada vez es más habitual, sí, podemos conectarlo con ese cloud Adobe y estar mandándolo, o mandando a un FTP, o bueno, pues un poco esas conectividades que cada vez pues nos hacen que el flujo de trabajo sea más rápido y tengamos, por ejemplo, en el caso de que comentabas solo una ranura de tarjeta, el poder tener también una copia en la nube, que bueno, pues no está nada y que está muy bien porque además, aunque puede parecer una característica que la gente a veces en este tipo de cámaras puede pasar un poquito en alto, el tener conectividad directamente con esa nube de Adobe es algo que, por ejemplo, en el tema de cine o en el tema profesional, claro, de fotografía deportiva, de esto, que necesitas subir las fotos y entregarlas muy rápido, es muy demandado. Claro. Es decir, que es una herramienta de conectividad muy potente. Muy útil. Y muy útil. Claro, en este caso a lo mejor no es una gama que vayan a utilizar fotógrafos pro, cineastas, etcétera, pero bueno, que se incluye porque la heredamos de esa gama Pro y yo creo que es muy útil el hecho de poder estar compartiendo con un cliente o incluso imagínate, hablando de esta gama que es quizá como más familiar, por así decirlo, el estar haciendo fotos y enviándoselas a tu hermano que está viviendo a 3.000 kilómetros, efectivamente. Por ejemplo. Eso es. Y hablando del HDMI, que obviamente lleva un mini HDMI por tema de tamaño, que al final son cosas que tenemos que entender que si queremos un cuerpo un poquito más compacto, un poquito más ligero, que sea más fácil de llevar, necesitamos de viaje, meter todo, compactar todo compactado. Más. Cuéntame del vídeo. Porque al final es algo que ya hoy día va acompañado. Una cámara de foto ya no es una cámara de fotos, ya es foto y vídeo, y hay muchas veces que, aunque la gente, sobre todo yo creo que esta serie más XT, porque yo creo que para un creador de contenido se vale por la XS20. Sí, o sea, realmente son muy parejas a nivel de vídeo. En este caso, bueno, pues tenemos el sensor de 40, que en el caso, por ejemplo, del H2 sí que nos permite llegar a ese 8K, pero una de esas diferencias de esta gama es que no tenemos, sobre todo, aunque tengamos ese sensor de 40 y seamos capaces de llegar al 8K,
tenemos esa limitación de la tarjeta SD. En este caso es una SD o HS2, o sea que realmente también es muy rápida, pero no llegamos a tener esa velocidad de grabación que nos podría ofrecer la CF Express. Entonces, en vez de llegar a ese 8K, nos quedamos en 6,3K, a 30p, 4K, podemos hacer Apple ProRes, 422 a 10 bits, o sea que realmente tenemos muy buenas prestaciones de vídeo y podemos sacar esa señal HDMI, como comentabas, para poder grabar RAW también, tanto el Apple RAW como el Blackmagic. ¿El 4K es oversample? A la hora de hacer 6K, sí. A la hora de hacer 6K, sí, ¿no? Vale. Sí. Y bueno, creo que... Luego algunas cositas más, así que, por ejemplo, tanto para foto como para vídeo, pues puede ser interesante comentar. Es la primera vez que en la gama de XT podemos, o sea, tiene ya integrado lo que es el IBIS, el estabilizador de imagen en el cuerpo, por lo cual pues, también estás sumando que es una cámara muy ligerita, muy compacta y que tenemos 7 pasos de estabilización, pues la verdad es que es una gozada tanto para foto a pulso como para vídeo. Como para vídeo. Sí. Sí, porque encima voy a pasar a hablar un poquito del objetivo, Sí. este 16-50. Estoy enamorado también, yo creo que del conjunto en sí. Ya es un zoom interno, Eso cosa que para el tema este que hemos estado hablando un poquito de vídeo, Sí. es una maravilla. Y luego algo que yo no me había fijado, porque es verdad que yo no voy, a veces pasa desapercibido, es muy silencioso, me has comentado. ¿Qué me puedes decir del objetivo? Pues mira, este también sale en conjunto con estas últimas novedades, ¿no? El 16-50, que básicamente sería el sustituto del ya famosísimo 18-55 milímetros que teníamos, esa lente de kit un poco premium, ¿no? Que no era de plástico, sino que era metálico, era un 284, Sí. y que venía, bueno, pues un poco como el lente kit estándar, pues para que veáis también un poco tamaños, para que veáis en comparación con mi mano, es casi la mitad de mi mano y estoy contando con el parasol. Y muy ligerito. Es muy ligero, son 240 gramos. Lo que te voy a decir, porque la cámara son 430, si no recuerdo mal, o sea que es que realmente poco más de 1 kilo lo que es el conjunto. Y lo que decías, o sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que esto me encanta como en cualquier lente, ¿no? Que lo que es el carro de lente interno no sobresalga, porque al final cuántas veces nos ha pasado también de llevar teles un poco más largos y chocarte o cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, pues la lente es muy compacta, muy ligera, ese carro interno que hace que se mantenga a la misma distancia. Está sellado, que es otra de las cosas importantes. ¿Y la cámara está sellada? No, la cámara no. es otra de esas diferencias De que la hablamos XT5, antes con ¿no? XT5, ¿no? Vale. Pero en este caso, pues como va a ser lente de kit, también va a venir con XT5, con otros modelos de cámara, como el kit habitual, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la lente sí que está sellada, que es una novedad frente a ese 18-55 antiguo, ¿no? Que ya tiene muchos más años. Y yo creo que, bueno, pues lo que decías, a nivel de ahora mismo, por ejemplo, pues aquí directamente en micro estoy enfocando, y no suena... Y no suena nada, ¿no? Nada de nada, ni siquiera notas tampoco lo que es el motor interno, que es un motor lineal, que es un tipo de motor también muy silencioso que solemos montar en la mayoría de lentes. Entonces yo creo que es una muy acertada combinación, quien quiera esta cámara, que no vaya a necesitar pues tampoco un tel más largo, etcétera, etcétera, y que quiera un zoom bastante estándar, este nuevo 16-50, ¿no? Que sería pues, aproximadamente como un 24-75 en paso universal. Claro, porque al final el PVP que tiene este conjunto lo voy a mirar por aquí. Si no recuerdo mal, 1899. Ahora te lo digo por aquí. Que al final viene a ser lo que viene valiendo simplemente el cuerpo de la XT5. Incluso más, sí. Incluso sí. un poquito más Sí, económico, no, pero al final sí, te está llevando... Claro, está hablando con esta óptica, pues claro. Esta cámara ha llegado a los mercados también con el 1545, Eso ya sabemos es. que es por así decirlo el lente kit Más básica, más básico, más menos sencillita, luminosa, no está sellada. que ahí sale un poquito más económica y también tenemos la opción de poder comprar cuerpos, porque yo creo que al final la XT50 es la evolución natural de esas personas que puedan tener una XS10, una XT32, Sí. que quieran ya algo más avanzado y a lo mejor e incluso no necesiten esas prestaciones que puede tener la XT5 y aparte que quieran seguir manteniendo el tamaño de sus cámaras reducido. Pequeñito. Hay mucha gente cada vez más que a nivel profesional, pues prensa, tal, dicen, es que para meterme en ciertos sitios prefiero casi un equipo pequeñito. Algo más pequeñito. ¿No? Eso es. De hecho va premiando. Pues yo creo que es una cámara que a mí me gusta mucho lo que he podido trastearla. Es verdad que tengo que trastearla un poquito más, pero me gusta mucho. A nivel de diseño me encantan los bordes redondeados. Sí, y el color, cierto. el charcoal grafito creo que se llama exactamente. Bueno, yo lo digo en antracita. El antracita. Antracita, Lo vamos a llamar todavía. antracita. Es muy bonito. Sí.
aunque también te digo, he visto la plata y la negra. De hecho, ya sabéis que en nuestro Instagram nuestra compañera Macarena está publicando ya fotos, que se las hemos hecho llegar. Y si no me equivoco, mañana tenemos el vídeo en el canal de YouTube, por lo que ya sabéis, suscribiros, mañana ir a ver el vídeo para saber todas las impresiones que ha tenido David López con la cámara. Y yo creo que va a ser una cámara que va a tener muy buena Muy buen acogida. resultado, buena Y muy acogida buena y yo creo que también es un modelo bastante esperado por mucha gente. Sí, yo creo que sí. Y nadie se esperaba. Y que nadie se esperaba. Y que nadie se esperaba, porque siempre están XT6, X... Y que también abre un poco esa, pues quizá otra opción a gente que estaba pues, con otros modelos de Fuji y que pues, le abre la opción a tener otras posibilidades, ¿no?, en mente como equipo. Pero no ha venido acompañada sola, porque con una pequeña diferencia de un par de días, ¿Sí? he leído por aquí una pregunta, ¿Vale? de si Fuji tenía cámaras de full frame. Bueno, es como la eterna pregunta. Yo creo que, yo lo he comentado un par de veces por aquí, yo creo que Fuji es a nivel de sensores APS-C, no es porque te tenga aquí, al final os centréis mucho en los sensores APS-C. Sí, es el principio de la serie Canon, X. Sony, Nikon tienen muy buenos sensores APS-C, pero creo que Fuji está un pasito por delante en cuanto a ese sentido. Y hace, pues, 8 añitos más o menos, 8 años, sí. salió Fuji y se metió en un mundo donde ninguna marca se ha atrevido, que es en el formato medio. Y hace un par de meses ya teníamos esa GFX 102, una cámara totalmente revolucionaria, con ese sensor apilado y ese enfoque heredado un poquito de la XH2S. Obviamente en un sensor tan grande no dispara tan rápido, pero 8 fotogramas por segundo en formato medio es una barbaridad, a día de hoy. Y encima un sensor de 100 megapíxeles. Y pues viene a sacar un poquito la hermana pequeña, ¿no?, que es esta GFX 100S2. Es la versión un poco más reducida de esa 102. Te la voy a dejar por aquí, yo me quedo la XT50. Si queréis, bueno, pues ponemos este GF50, ¿no?, que es más pequeñito, para que veáis un poco, pues que también lo que buscamos, bueno, pues también para que veáis un poco el tamaño de sensor. Para los que no conozcan tanto la gama, GFX, como dice, formato medio digital, pues un 44x33, eso significa que es un 70% mayor que el full frame, ¿vale? Por lo cual, pues bueno, damos como ese paso. Yo creo que Fuji pues no tiene ninguna intención de meterse en ese tamaño de sensor de 35 milímetros. Tenemos ese APS-C que, como vemos, pues cada vez la tecnología va avanzando más. Tenemos prácticamente, hay poca diferencia ya con otros tamaños de sensor y que nos ofrecen muchas ventajas y más ligereza en conjunto. Y nos hemos dado el salto a este formato medio, ¿no?, que, bueno, pues buscando también esos fotógrafos que querían volver a tomar, que trabajaban en analógico con el formato medio y que pues, querían volver a retomarlo en digital, pero además con la versión y la percepción que teníamos de serie X, ¿no?, cámaras mirrorless, sin espejo, cámaras mucho más pequeñas, más ligeras, y que bueno, pues en comparación con un formato medio tradicional, el hecho de tener una cámara, como veis, pues bastante pequeña, un cuerpo muy compacto, 883 gramos, es la GFX hasta el momento más ligera. Como comentaba, sensor de 100 megapíxeles, es una brutalidad de resolución. El hecho de tener una cámara de formato medio con 8 fotogramas por segundo, en este caso 7 fotogramas por segundo, 8 en el caso de la GFX 102. Y yo creo que, bueno, pues es todo un acierto el hecho también un poco acompañado a lo que hablábamos antes, ese procesador nuevo que hace que la cámara sea mucho más rápido en general, que nos permite abrir un mundo de posibilidades y de funciones en esta nueva 100S2 y que le implementamos esos algoritmos nuevos del enfoque y esos, bueno, pues detección de sujetos y tal, ¿no? Entonces, a raíz de esa GFX 102 y ahora esta versión un poco más compacta y más ligera, estamos alcanzando quizá otro tipo de fotografías que hasta ahora no podíamos con este tipo de formatos, porque eran más lentos, menos fotogramas por segundo, el enfoque era muy borrosos, torpe incluso. El enfoque a veces pues era un poco más, bueno, en este caso ya te digo, en comparación con las tradicionales, muy rápido, pero que no llegábamos a alcanzar cierto segmento de fotografía y en este caso pues estamos, por ejemplo, pues ya fotógrafos que están utilizándolo pues para hacer deportes, para hacer naturaleza, bueno, evidentemente con mucho control, no va a ser igual de rápido que una H2S que hace 40 fotos por segundo, el sensor apilado y tal, pero bueno, pues que evidentemente vamos a poder trabajar ese tipo de fotografía con una resolución espectacular. Es una pena que no lo tengamos aquí, pero que también otra de las novedades que ha salido en compañía, en conjunto con estos modelos, sería el GF500,
que es una lente... Muy larga, podría decir, para un formato medio. Yo creo que pues, en plan, ahora mismo el más tele que hay ahora el más mismo tele en el mercado. Por eso te digo, porque normalmente creo que incluso una de las lentes más largas que yo he visto en formato medio era incluso ese 100-200 que tiene Fuji, si no me equivoco. Sí. Tú corrígeme si También tenemos el 250, que es parecido, pero es una lente fija. Pero con este GF500, que equivaldría a un 400 milímetros en paso universal, que es muy compacto para ser formato medio. Pensad que, bueno, pues por ese tamaño de sensor, las lentes suelen ser en general como más grandes, pero ha sido, bueno, pues la verdad es que el diseño me ha sorprendido mucho. No es una lente muy grande, pesa solo 1,3 kg, o sea que está... No me parece nada desorbitado para el tipo de formato que es, exactamente, ¿no? Y ese tele tan grande. Y yo creo que en conjunción ese GF500, las nuevas mejoras del enfoque, tanto en la 100S2 como en la 100-2, esos algoritmos, ese procesador tan potente y que, bueno, pues repetimos, ¿no? Con ese tamaño de sensor a 100 megas, que podamos trabajar a 7 fotogramas por segundo, 8 en el caso de la 100-2, pues es eso, podemos llegar a alcanzar pues, otro tipo de fotografías que hasta ahora no hacíamos, ¿no? Y menos en este tipo de formatos. Y menos en este tipo de formatos. Vale, porque voy a aprovechar, ¿vale? Sí. Voy a volver un poquito para atrás, aprovechando que estamos hablando ya de las dos cámaras. La GFX 100S2 apenas es la hermana pequeña de la GFX 100-2, que ahora yo te voy a dar mi opinión y aquí ya me corriges, como es la XT50 con la XT5. Que he visto una pregunta por el chat que dicen que por la diferencia de precio casi que merece la XT5. Entonces, básicamente yo creo que son dos cámaras muy parecidas pero muy diferentes, como puede pasar, y que al final quien elija una XT50 lo va a hacer sobre todo por el tamaño y el peso y porque va buscando otra cosa que en la XT5 no. Esto yo creo que pasa un poquito en la GFX 100S2, que es lo que te lo quería hilar de esta manera, porque yo lo que me he encontrado, algunos feedbacks que me han dado algunos fotógrafos, es que la GFX 100-2 era la leche, hablando así, pero que ahí había muchos fotógrafos de moda, de naturaleza, de arquitectura, porque al final, gracias a esos 3 grandes descentrables que tiene Fuji, que sigue apostando por ello, se sigue utilizando mucho, incluso para temas de bodegones y de fotografía de cuadros y demás, era que a lo mejor echaban en falta una con prácticamente las mismas, bueno, creo que tiene las mismas características en foto, quitando ese fotograma que al final en muy pocas ocasiones lo vas a echar en falta, pero es un cuerpo más pequeño, un poquito más económico, porque esta viene a ser más económica, y que a lo mejor esas funciones grandes que tenía de vídeo la GFX 100-2 no les eran tan necesarios. Claro, al final hay pequeñas diferencias, pasa un poco igual, al final T50 y T5 pues hay que buscar, dentro de esa sí que hay una diferencia de precio, como comentábamos, el hecho de poder comprar una T50 casi al mismo precio con una lente ya, que de por sí el 1650 no lo hemos dicho creo, pero cuesta 799 por separado, o sea que es una lente bastante... económica. Sí, económica, pero digo que no es, bueno, la típica lente kit como baratilla y tal, sino que ya tiene un rango de precio, y el hecho de poder comprarla con la T50 casi al mismo precio que una T5 sí que puede ser determinante para gente que, oye, a mí no me hace falta el sellado, no voy a trabajar en exteriores, no me hace falta doble ranura, etcétera, etcétera. Pasa un poco igual con las GFX. Al final el tamaño del sensor es el mismo, 100 megapíxeles, la resolución es igual, el procesador también, y en funcionalidades también muy similares. ¿Qué puede ir buscando esas diferencias entre la 100S2 y GFX 100-2? ¿no? ¿Quién puede ir buscando cada cámara? Pues al final, por ejemplo, el visor. En este caso tenemos un visor de 5,7 millones de puntos. En el caso de la GFX 100-2, de 9,6, o sea, casi 10 megapíxeles en un visor. Es brutal, el visor de la GFX 102, mucho más natural, más magnificación. El hecho también de que en este caso, al igual que la GFX 100S original, pues lo que es el visor viene integrado en cámara. Y el otro es intercambiable, pues podemos trabajar con ese accesorio a 90 grados, que mucha gente, por ejemplo, pues de arquitectura, lo que hablabas, con los descentrables y tal, por el tiro que necesitan cuando están en interiores, haciendo interiores, pues sí que les viene muy bien el poder mirar a través de ese visor reclinable, ¿no? Con diferente ángulo. El hecho también, por ejemplo, pues de tener la CF Express, alguien que, como comentábamos, cada vez tenemos más en mente que este tipo de formato medio podamos sacarlo a la calle, pues gracias a ese autoenfoque súper rápido, también debido al estabilizador de imagen de 8 pasos, esa ráfaga, ¿no? Entonces al final el hecho de tener una CF Express que nos permite hacer ráfagas, o sea, en el buffer creo que eran como 175 RAWs seguidos, a esos 8 fotogramas por segundo, 8 fotos
por segundo de 100 De megapíxeles. 100 megapíxeles, que no ¿vale? pesan poco. Que no pesan poco. No pesan Entonces, poco. la capacidad de procesado es brutal. Sí que es verdad que, bueno, pues todo ese sensor de la GFX100 en comparación con la 100 original, aunque tenemos la misma estructura de píxeles, 100 megapíxeles y tal, sí que estaba pues, todo lo que eran las microlentes rediseñadas, mejor, recogía mejor la luz en las esquinas y todo eso. O sea, realmente hay una evolución, aunque no lo parezca. Pues hay pequeños detallitos que la 100 pues, hace que sea como más cámara y que el precio esté justificado, ¿no? En este caso son 5.500 euros, 5.499, frente a los 8.000 euros de la 100 más cositas que podamos tener así de diferencia, sobre todo el apartado de vídeo, Sí, eso lo hablaremos, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, pues también de las conexiones, el hecho de que en el caso de la 100 le podemos poner el grip con doble batería, con el cable Ethernet, o sea, el cable Ethernet, perdona, ya lo lleva directamente la cámara, pero doble batería. Hay gente que también le gusta pues ese equilibrio, un poquito de cámara más grande. Hay diferencias, y sobre todo en vídeo. Porque al final el tamaño, al final, como se va buscando una cámara más ligera, y como hemos dicho que es una de las más pequeñas y más ligeras de formato medio, es un cuerpo más pequeño. Sí. Pero una cosa que me he fijado, que a mí me encantó cuando no la dejasteis en la tienda para el vídeo, es que sí habéis metido el grip. Antes de pasarnos al vídeo, el grip que metisteis, no este tacto, la goma, ¿no? La textura. La sí. textura que al final es lo que se agarra a la mano y Eso dices, joder, es que es muy cómoda, ¿no? Sí. Al igual que la XT50, esta parte un poquito más prominente. un poquito más prominente, que al final hace que sea una cámara muy cómoda de llevar, pese a que pueda parecer muy voluminosa, porque es verdad que la veis en la mano, a lo mejor incluso la veis desde ahí, desde Twitch, la estáis viendo ahora mismo en YouTube, y decís, es que tiene pues muy grande, esto tiene que pesar. Tiene más cuerpo que en comparación a las mirrorless que ahora mismo a día de hoy ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero es que también es un sensor mucho más grande y es verdad, pues es más parecida a lo que podría ser pues, una reflex tradicional, ¿no? Con espejo, pero que en peso y en tamaño, pues yo creo que para este formato es muy equilibrado, muy manejable, se agarra muy bien. Y es verdad, yo creo que la GFX, esa diferencia de la GFX 102 y la 100S, pues es posible que para alguien que quiera algo puramente fotográfico o incluso utilizar este formato ya más pues, para callejear, viajes, documentales, reportaje, la 100S2 es su cámara. Que ya buscamos un poquito más, también un poco más de velocidad, esos accesorios pues, del visor, de la empuñadura, el grip y tal, la 102, ¿no? Si solo nos vamos a hacer a remitir a lo que es hacer fotos. Pero está claro que en el caso de vídeo, yo creo que es un paso adelante en este tipo de cámaras, ¿no? El hecho de tener también tanta resolución, en el caso de la 102, casi más que el vídeo está pensada ya para rascar un poco cine, pequeñas producciones cinematográficas. Porque tiene un adaptador para montura APL. Claro, o sea, lo que es adaptadores APL le podemos poner, en este caso también tenemos la misma montura, ¿no? de GF. ¿Es compatible? Se le podría poner adaptadores de otras marcas, nosotros no fabricamos directamente, pero sí que se le pueden poner adaptadores APL. En el caso, por ejemplo, también nosotros tenemos lentes Fujinon para cine, o sea que es una combinación perfecta. Y en el caso de la 102, pues también tenemos cosas ya más específicas de formatos anamórficos, más propios de cine, que podemos hacer la descompresión de la imagen de esas lentes anamórficas directamente en el sensor por el tamaño. Entonces una cámara pues acaba buscando quizás esas producciones más grandes. Quien haga foto y quien haga vídeo como algo estándar en su trabajo y quiera trabajar con este tipo de formatos, la 102 es su cámara. En el caso de la 100S, pues ya que estamos hablando de vídeo, pues 4K 30, no llegamos a ese 8K que puede llegar la GFX 102, todo lo que es el Apple ProRes, o sea, el ProRes lo tenemos que hacer pues, por vía SSD en un disco duro, no lo hacemos directamente interno en tarjeta. En el caso de la 102 sí que lo puede hacer, o sea que bueno, es un vídeo como más light. Nos sigue ofreciendo un vídeo muy potente, muy bueno, porque es lo que ya estamos acostumbrados hoy en día en las cámaras. Hemos dicho con la X750 que ya no son solo cámaras de foto ya, pero yo creo que principalmente la GFX 100 S2, donde mete un poco esa bajada o esa diferencia con la GFX 102 es a nivel vídeo. Sobre todo vídeo, sí. Que a alguien que le interese, que sea fotógrafo puro, que muchas veces la gente va buscando este formato porque quiere puramente foto, claro. Yo creo que esta es su cámara. Sí. Y lo que hemos comentado, quien quiera un poquito más de vídeo, tiene la 102 a seca, sí, que va brutal. Totalmente. Yo creo que al final el formato GF pues, va evolucionando como la serie X o el resto de cámaras a día de hoy en el mercado y cada vez van implementando más lo que es tema vídeo. Pero bueno, pues yo creo que esta cámara se centra más, pues lo que dices tú, en ese más
profesional de la foto o amante de la foto, ¿no? Claro, mira, por aquí por el chat me comenta Bake71 que según la web, a lo mejor lo tenemos equivocado, me corrige, las dos cámaras llevan el X-Trans 5 HR, que llevan el mismo sensor. Eso en el caso de, supongo, de la T50. De la T50 y la T5. Lo único que luego hay muchas el cosas más. El sensor es el mismo. Sensor y procesador, tanto de T50 como de T5. O sea, al final es lo que hablábamos, volver un poco a esa gama de T2, T20, T3, T30 y en este caso T5, T50. Para mí es un acierto lo que decía, que la tecnología de las gamas más pros estén también pues, al servicio de las gamas un poquito más de las intermedias, ¿no? Tirando a las profesionales. Eso es. En este caso, por ejemplo, pues está guay que lo digas, ¿no? El sensor X-Trans. El X-Trans pues, es ese sensor que es más específico de las cámaras de sensores APS-C, con esa renovación que hicimos nosotros desde el principio de la gama, con pues, toda la renovación de filtro de color, ¿no? Que nos da precisamente ese color característico de Fuji. Vale. También me preguntan, que me lo ha preguntado antes Greg, 12 Foto por el chat, si el sensor de la XH2 también es el mismo que el de la XT5 y el de XT5. Sí. Es el mismo, ¿no? Es el mismo, tanto el del XH2, T5, 106 y ahora XT50. Vale. El único que es un poco más diferente sería el de S20 y H2S, que sería el sensor apilado, que ya es un poco totalmente diferente la construcción. Vale, pues yo creo que la gente ha tenido una gran visión global. Obviamente podríamos estar horas hablándolas, desgranándolas y haciendo pruebas en cuanto a nivel de ISO y demás. Se nos va echando un poquito el tiempo encima, Santi. Muchas gracias, Edu. No te vayas tan rápido. Muchas gracias por traerte las cámaras, por estar una tarde de junio con nosotros. Me alegra que el último capítulo de la temporada lo despidamos contigo. De la cámara, tenemos ya vídeo en el canal de YouTube, por lo que podéis pasaros por el canal de YouTube para ver cualquier duda o aspecto que queréis conocer un poquito más. Si no, ya sabéis que en el correo nos podéis escribir y os la vamos a responder. De la XT50, ya sabéis, mañana sale. La van a ver plata, así que así van a poder comprar un poco los colores. Sí. Así que aquí la estáis viendo en la antracita y ahí la vais a poder ver en plata. Y si queréis pasaros por la tienda y ver la negra porque tenéis dudas de color, os podéis pasar. Santi, ahora sí. Un placer, Edu. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y muchas gracias a todos por seguro que próximamente, pues seguro que Fuji nos trae más novedades. Hay que seguir. Y por aquí estaremos. Por Zoom o por aquí, seguro por aquí estamos, ¿vale? Repetiremos. Pues muchas gracias, Santi.